La ofrenda de Abel. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4, 3, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. La ofrenda que hizo Abel y Abel mismo simboliza y tipifica varios aspectos. En primer lugar, Abel es un tipo de Yeshua, como la verdadera ofrenda acepta delante de Dios por el pecado. Juan 3:16, Hebreos 10:10. Efectivamente, el derramamiento de la sangre de Abel por mano de su hermano fratricida Caín prefigura lo que siglos más tarde sería el sacrificio perfecto, el que también fue un asesinato, es decir, el del Mesías. Por otro lado, la ofrenda de Abel tiene estrecha relación con nosotros, ya que es tipo de los verdaderos adoradores de Dios. Abel es el primer ser humano en ser perseguido y matado por adorar al Dios vivo. Abel es realmente el primer mártir de Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Pero hay todavía otro misterio en torno a la ofrenda de Abel. Abel ofrece sangre, lo que simboliza la vida de toda carne. Génesis 9:4. Tratemos de entender el sentido espiritual de todo esto, que solo es sombra y figura de lo que había de venir. Colosenses 2:17, Hebreos 10:1. En efecto, cientos de años después del sacrificio de Abel, se realizó el sacrificio perfecto, el de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora es necesario entender a Abel como tipo también de los discípulos de Yeshua. Observemos esto. Abel presenta su ofrenda y al final resulta que la ofrenda verdadera era él mismo. Abel murió, tal y como nosotros debemos hacerlo, pero espiritualmente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:1. También se nos dice en Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. En efecto, nuestra criatura antigua, el hombre viejo, debe de morir cada día, a cada instante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. He ahí la ofrenda verdadera y exacta que Dios espera de sus hijos. Somos nosotros, en tanto que estamos en un cuerpo de pecado, aunque justificado y redimido, quienes debemos ofrendarnos diaria y permanentemente a Dios, como nos lo ruega Yeshua por medio de Pablo en Romanos 12:1, sacrificio vivo, santo y agradable. Tanto la sangre del animal como la sangre de Abel es nuestra propia sangre, es decir, es nuestra vida. Ambas ofrendas simbolizan nuestra propia muerte en la cruz a la carne y al mundo, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La muerte por asesinato que sufrió el discípulo Abel simboliza la persecución y el aborrecimiento de muerte que Satanás suscita en contra nuestra, desde dentro de nosotros, a causa de la criatura vieja y desde el mundo por medio de la inquina que la palabra produce. Ahora bien, mientras los cuerpos glorificados llegan, mientras estamos en este mundo, las tentaciones y las pruebas continúan. Y en este caso me refiero específicamente a la tentación de caer en el camino de Caín, el primer fariseo de la tierra, el padre y fundador de las religiones. La religión, fábrica de fariseos, puede ser muy seductora y atractiva para nuestra vieja criatura. La religión, el legalismo, representa el camino fácil y cómodo para alcanzar, si no la salvación, ya que esto no es posible, por lo menos sí la ilusión de ser salvos y hasta una credencial de creyente. Son millones de almas que pretenden entrar en el redil por la puerta de las religiones del mundo, cuando sabemos que solo hay una puerta. Juan 10. Caín es el precursor de todo sistema religioso. Sistemas que tienen en común la idea de que la salvación y el bienestar humano se pueden alcanzar por medio de las obras humanas. Todos sabemos que es más fácil hacer obras que tener fe.
ya que tener fe significa en última instancia dejar de hacer nuestras obras. Pero sostenernos firmes en la fe en medio de las tribulaciones y las pruebas que vivimos es infinitamente más loable y plausible ante Dios que todas nuestras supuestas obras de justicia, las cuales sabemos por Isaías son trapos de inmundicia. Abel tenía fe, lo que verdaderamente agrada al Señor. Por eso dice en Hebreos 11:4 que por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Todo lo que es religión establecida y adscrita a un gobierno humano es contrario al Espíritu Santo y por lo tanto a la verdadera Iglesia de Dios. La vida de los espirituales, de los hijos y las hijas de Dios, nada tiene que ver con la vida sistematizada y fingida que se respira en los religiosos. El religioso, el que se religa y se une a una religión gobernada por seres humanos, se encuentra sujeto y esclavizado a las leyes, a las ceremonias y a los legalismos que su religión o sus líderes religiosos les prescriben. Esto se llama nicolaísmo, bíblicamente hablando. Los y las espirituales, es decir, aquellos y aquellas que han sido engendrados por el Espíritu Santo, no solo viven en completa libertad sobre toda ley humana, religiosa y secular, sino que experimentan en todo momento ausencia de culpas porque están viviendo en la gracia y en la victoria de Dios, por su amor derramado en nuestras almas. En todo momento Satanás está intentando convencernos de que la ofrenda de Abel, que es dejar de hacer nuestra voluntad y soportar con paciencia y amor la persecución y el odio hasta el final, no es necesaria. Satán nos dice: eso es excesivo e irracional, es un escándalo, una locura, morirás. Nos dice más, sobre todo nos hace creer que la vida con Dios es humanamente imposible. Y es cierto, pero lo que se nos olvida es que lo que para los seres humanos es imposible, para Dios es posible. Pues para Dios todo es posible, dice la Biblia en Mateo 19:16. Para eso inventó el diablo las religiones, para poder captar, literalmente capturar, secuestrar y raptar a millones y millones de almas, haciéndoles creer que por medio de rituales, fórmulas y legalismos, obras, están cercanos a Dios, religados a Él, y que sirven y representan a Dios en la tierra. Tremendo misterio satánico, del cual es necesario salir. Conclusión: no vamos a llegar a la espiritualidad verdadera, a obtener poder, mientras sigamos perteneciendo a una u otra religión o secta. Aquí la cuestión no es de religión, sino más bien de la Iglesia del Señor. En estricto sentido hablando, la Iglesia es una compañía de personas, hombres y mujeres, judíos y gentiles, llamados por Dios directamente para ser templos de Él. La Iglesia verdadera, la que vive haciendo y siendo la ofrenda de Abel, son los llamados o convocados a salir fuera del pecado, fuera del mundo, pero no literalmente en relación al mundo, porque hay que seguir en el mundo, sin seguir la corriente del mundo. Ahora bien, Yeshua nos exhorta, nos llama a salir fuera del mundo, comenzando por la casa de nuestros padres terrenales, tal como sucedió con nuestro ancestro Abraham en Génesis 12. Comenzando por cuestionar la forma de religión y de tradiciones que aprendimos por imposición de ellos, sacudiéndonos todo aquello que de ellos recibimos y que para Dios no sirve. Filipenses 3:8-9. La Iglesia de Yeshua, la que no se etiqueta con nombre alguno, es la presencia viva en el Espíritu Santo, en cuerpos humanos de Dios en la tierra. Esto nada tiene que ver con religión. Los miembros de la Iglesia saben por revelación que el verdadero templo son ellos mismos y no los templos de piedra construidos por humanos. Hechos 17, 24 y 25. Hay que salir del fariseísmo, de todo aquello que huela, por no decir que apeste a religión, a legalismo. Es decir, hay que dejar las ceremonias y las normas, en una palabra, hay que salir de la hipocresía. Pero hay que saber también que el fariseísmo, el fariseo, está dentro de nosotros. Esto es importante. En tanto que haya hombre viejo dentro de nosotros, habrá un fariseo en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, habrá un religioso que a toda costa quiere saltarse la barda del redil de las ovejas por medio de las obras legales, tal y como Caín lo hizo al no obedecer a Dios, sino como lo hemos visto, instaurando su propio código de justicia, su propio evangelio. Para entrar en el redil de las ovejas solo hay una puerta, y sabemos no solo que es estrecha y angosta, sino que esta puerta es Yeshua,
es la cruz. Por ella entrará la gente justa, guardadora de verdades, dice Isaías 26:2. Por ella quiere decir por la cruz. Es evidente, hay que crucificarnos con Cristo. Tenemos que aceptar nuestros 3 clavos y subir a la cruz con Yeshua, si en verdad queremos vivir en el poder de la resurrección. Pablo nos dice en Hebreos 11:4 que por sus ofrendas Abel alcanzó un buen testimonio delante de Dios y que aún muerto aún habla por ella. Satanás sabe que todos los seres humanos necesitamos en lo más profundo de nuestra alma asirnos y agarrarnos de una creencia. Esta verdad nos iguala a todos. Todos necesitamos, queramos o no, creer en algo o en alguien. La aspiración es genuina, pero la operación que el maligno emplea para engañarnos es ya de antiguo suavizar la palabra. Lo he dicho antes, Satanás utiliza la palabra de Dios, la Biblia, y adulterándola nos susurra en la mente y el corazón. Escuchemos el primer embuste del diablo en la tierra antes que Caín y Abel nacieran. Génesis 3:1-5. ¿Con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el engaño, esta es la trampa que el diablo nos presenta a cada uno de nosotros a cada momento. Él quiere matarnos, más exactamente hablando, quiere mantenernos muertos, porque muertos ya nacimos espiritualmente hablando. El poder del diablo es la mentira, o si prefieres, la mentira es su poder. Sabemos lo que debemos hacer. Esto es discernir lo carnal de lo espiritual que hay en nosotros. Es decir, necesitamos distinguir y separar a la criatura vieja de la nueva que hemos recibido, no al nacer, sino al haber creído por fe en Yeshua. Dicha separación o discernimiento nos llevará a hacer, y hacer diariamente la ofrenda de Abel, la ofrenda de uno mismo. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.